Damas y caballeros, bienvenidos a Capuchino Radio Weekends para Proyecto Puente. Les mandamos un gran saludo desde Houston, Texas, a toda la comunidad de Sonora y a todas las personas que nos estén viendo a través del YouTube de Proyecto Puente. Mi estimado Luis Alberto Medina, te mando un saludo. Gracias por siempre apoyar el capuchino y apoyar la difusión cultural. Y bueno, este día se está grabando en un Black Friday, se está grabando en un 29 de noviembre desde Houston, Texas, y lo estamos así grabando como en un sentido de vamos a regresar a final de año. Por lo general, siempre los regresos se hacen al principio de año, pero no, nosotros dijimos, hace mucho que no grabamos entrevistas y el Black Friday nos gusta para regresar. Así estamos de oferta, estamos regresando con todo el contenido de Capuchino Radio para Proyecto Puente. Y resulta que me animé a retomar las entrevistas de este espacio tan valioso que tenemos con Luis Alberto, porque en Sonora está sucediendo el foro Reconociéndonos. Y para eso invité a una persona a la que admiro mucho, que no tengo el placer de conocer en persona, pero que la he visto en redes y he visto todo su trabajo, a mi querida Evoe Sotelo Montaño. Evoe, ¿cómo estás? ¿Cómo llegas esta mañana a Capuchino Radio? Pues muy contenta, Erika, muchas gracias por la invitación. Por supuesto que agradecemos muchísimo el colectivo Reconociéndonos de danza contemporánea en Sonora. Pues este gran apoyo al hacer visibles nuestra iniciativa y ayudar, justo el ayudar a difundir este esfuerzo de artistas, de profesionales de la danza contemporánea en Sonora para intentar movilizar el estado de las cosas que ha dado por resultado a lo largo de algunos años, pues un estancamiento del desarrollo de la disciplina dancística. Espérame tantito porque es el cafecito. Mira, o sea, vayan por su cafecito ahorita, váyanse por las palomitas Empecé porque muy tenemos pronto, ¿no? empezar. Sí, sí, yo, espérame tantito porque aparte te tengo que presentar. La idea de los Capuchinos Radio Weekends para Proyecto Puente es así, cafecito platicador. Entonces, voy a presentarles primero con quién nos vamos a tomar el cafecito y con quién vamos a estar platicando y vamos a tocar ese punto donde ayer, lo estamos grabando ahorita en un Black Friday, quise decirles la fecha, porque ahorita está sucediendo el foro. Entonces, a lo mejor si ustedes encuentran este video en el algoritmo de la red en, no sé, en diciembre, cuando estén preparando la cena de Navidad, dicen, vamos a poner, no, el Capuchino Radio de fondo para estar cocinando. Pues estamos en el clímax, estamos en el epicentro, ahorita está sucediendo el foro y ayer fue la mesa de apertura, muy buena, por cierto, estuve viéndola a través de Facebook Live. Y bueno, a verme, antes de empezar con el cafecito, déjenme les platico de Evoe. Evoe es fundadora y codirectora junto a Benito González de la compañía de danza contemporánea Quiatora Monorriel, surgida en 1992. Ella es licenciada en coreografía por la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea y especialista en políticas culturales y gestión cultural por la UAM. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes de FONCA en las emisiones 2004, 2011 y 2015. Y también dice aquí que fuiste secretaria del Colegio de Coreógrafos de México de 2005 a 2008. Finalista del 22º Premio Nacional de Danza IMBA UAM en 1992, primer lugar dentro del 23º Premio Continental de Danza IMBA UAM y Premio de la Crítica Raúl Flores Guerrero en el 2002, ambos otorgados por la obra Sombrero de Cinco Picos. Ha impartido numerosos cursos, talleres y diplomados sobre movimiento, composición coreográfica, interpretación e improvisación dentro del país y el extranjero. Entre 2003 y 2013 participó como docente en la Subdirección de Estudios Transdisciplinarios del Centro Nacional de las Artes, el CENART, y como parte de la oferta curricular interdisciplinaria y del diplomado transdisciplinario en investigación, experimentación y producción artística, Tránsitos. Ha participado con ensayos sobre danza y transdisciplina en los libros Arte Transversal,
Fórmulas equívocas y Manual de operación, editados por la Dirección General de Publicaciones de Conaculta, Centro Nacional de las Artes y Ricardo Rendón, con apoyo de la colección Fundación Jumex y Conaculta, respectivamente, así como en la revista de la Universidad de México, en colaboración con la doctora Jimena González Grandón. Como directora, coreógrafa e intérprete de Kiatora Monorriel, su presencia ha sido constante dentro de los más importantes foros y festivales nacionales, así como en Estados Unidos, Alemania, Costa Rica, Bolivia, Chile, Argentina y Bélgica. Actualmente, EBOE forma parte del colectivo TACO, Transdisciplina, Arte y Cognición, integrado también por la coreógrafa y bailarina Katia Castañeda, el músico Mauricio García y los científicos Jimena González y Ainhoa Suárez. Fue titular de la Dirección de Danza UNAM del 1 de marzo de 2017 al 30 de abril de 2024. Y es sonorense y ahorita regresó después de su experiencia, después de su aventura nacional, pues dijo, ahí les voy. Déjenme voy y voy a mover y a incendiar muchas cosas. Evoe, platícanos de reconociéndonos. Me dices que es un colectivo en lo que platicábamos mientras nos poníamos de acuerdo para la entrevista. Yo te decía, pues dinos todo, o sea, platícanos todo lo que necesitemos saber y pues para formar parte del movimiento, ¿no? Claro, sí, excelente. En realidad, bueno, sí, desde el 1 de mayo de este año estoy de regreso en la ciudad de Hermosillo. Ujú, Eh, Parece una cosa extraña habiendo estado, bueno, gran parte de mi vida viviendo en la Ciudad de México y bueno, esos 7 años como directora de danza de la UNAM. Sin embargo, yo creo que es muy importante hacer caso a los ciclos. Y eso ujú, es algo que cada persona puede percibir y puede identificar y es un asunto muy íntimo, ¿no? Yo creo que en la UNAM yo creo que cumplí un ciclo y creo que lo cumplí muy bien. Me siento muy satisfecha del trabajo realizado, de todas las modificaciones que se hicieron de fondo y de forma en muchas cosas que eran muy importantes, muy urgentes. Eh, y justo eso, lograr ese tipo de modificaciones de fondo, de forma, incluso a nivel eh, legal, ¿no? ujú, Muchas cosas que se pusieron en orden, ¿no? Lleva muchísimo esfuerzo, implica una gran cantidad de energía, implica poner de lado proyectos personales para dedicarte al 100 y otorgarle ese 100% que tú eres en energía, en pensamiento, ujú. en sensibilidad a una institución. Lo hice con mucho gusto durante 7 años y considero o consideré que eso fue suficiente. Es decir, yo también soy coreógrafa, soy artista y tengo necesidades muy importantes, apremiantes en ese sentido. O sea, también expresarme desde la danza, desde el pensamiento coreográfico, expresarme desde el pensamiento transdisciplinario alrededor de todo lo que hacemos con este colectivo en donde trabajamos a partir de la cognición, la filosofía, el pensamiento musical, el pensamiento de las artes del cuerpo en la escena, pues trabajamos temas importantísimos que requieren también estar de fondo investigando y propiciando otros escenarios de expresión. Entonces allí estoy, recuperando un poco esa parte que si quieres hacer bien las cosas como funcionaria tienes que dejar por completo, casi por completo de lado, ¿no? Y estoy muy feliz, o sea, realmente lo único que creo sufrir es el calor. No, no, bueno, y ahora fíjate, yo ahora que fuimos mi esposo y yo a México, a Obregón, en unas vacaciones, pero te cambia todo, ¿no? La química te cambia, o sea, estar lejos de la tierra también como que dices tú, ay, espérame tantito, déjame, vuelvo a acomodar. No, O sí, sea, es tremendo. Yo soy de, muy mala para soportar el calor, entonces eso es lo único que sí puede ser difícil, pero yo creo que la decisión estaba tomada con tanta seguridad que incluso este verano se me hizo un poquito menos difícil. Oye, y te iba a comentar que en alguna ocasión tuvimos la oportunidad de invitar a Benito y a Kiatora al Festival de las Artes Sitson, cuando yo estaba Ajá. trabajando ahí, y de ahí creo que fue donde te agregué en Facebook y estuve viendo
era como una especie de diario, ¿no? Que Ujú, siempre estabas como tú, compartiendo con todos a la lejanía, y ujú. entonces nos sentíamos como parte de esa aventura, ¿no? Entonces, creo que eso que viviste de mucha riqueza, ¿no? Sí. Para la tierra de Sonora en la cuestión artística y de gestión cultural. Sí, yo creo que, fíjate, lo que creo yo, de verdad, es que cada una de las personas que conformamos este colectivo reconociéndonos, somos personas que hemos transitado vías quizá distintas, en algunos casos casi divergentes, es decir, nos hemos ido Ujú, por necesidades expresivas muy distintas, ¿no? Eh, Tenemos, por ejemplo, a nivel generacional hay un abanico bastante rico de situaciones generacionales. Tenemos a David Barrón y a nosotros, que a Tora Monoriel y a Claudia Landavazo y a Daniela Urías, que es muchísimo más joven, o Nadia Rodríguez, ¿no? Una generación de artistas de la escena muy importante, muy potente, consolidada, sí, sí, sí. consolidados, aunque sean personas mucho más jóvenes que nosotros. Ujú, Pero justo eso es lo interesante, que al sentarnos a platicar, que así surgió esto, como con una necesidad de, ay, bueno, vayamos juntándonos para platicar, porque los nuevos tiempos políticos nos hacen sentir esa urgencia de cambios que son muy importantes para el desarrollo de la danza y que de varios sexenios atrás han ido, vaya, las ujú. instituciones han ido evidenciando una no atención y una Sí, no actitud sí, de responsabilidad, una ajá, ausencia. sobre su quehacer, ¿no? O sea, sobre su función dentro del campo social. Entonces, bueno, en esas pláticas, pues simplemente es eso, nos empezamos a reconocer con las mismas necesidades, con Ujú, las mismas solicitudes de atención, con las mismas situaciones en contra de nuestro desarrollo personal, colectivo, ¿no? Y por eso es que decidimos, bueno, tomar una acción un poquito más determinada, un poquito, un poco también más responsable. Es decir, creo que sí, también hay que hacer evidente que si las cosas han estado tan mal por tanto tiempo, en parte se debe a que los artistas de la danza, en este caso, pues no hemos levantado la voz como tenemos que levantarla, ¿no? Es decir, ujú, a lo mejor presionamos un poco al inicio de cada sexenio o nos quejamos de algo en específico, pero eso no es suficiente. Lo importante aquí es que haya un ejercicio reflexivo, y en esto quiero dejar claro que ese ejercicio es intelectual, y a los ujú, ujú. artistas de la danza nos cuesta trabajo el ejercicio intelectual, comprometido, responsable, profundo, porque Porque somos muy solo viscerales, somos y muy porque somos viscerales. cuerpos sintientes y pensantes que se expresan desde esa naturaleza que es Sí, sí, corporal. sí. Y eso es valiosísimo y eso tiene un lugar muy importante. Pero por eso nos quedamos siempre rezagados en siempre que hablamos de políticas culturales, la danza es la Ujú. última en ser atendida, la última en ser considerada. Siempre están por encima los músicos, el teatro, las Las artes artes visuales, visuales, bueno, la literatura por encima de todas las demás, ni se diga, sí. porque la literatura es el campo del pensamiento racional, ¿no? Entonces, ese es el mundo capitalista que nos rige, y eso es lo que determina la política cultural, y eso es lo que determina el estado de las cosas tan decepcionante, tan agrietado, tan dolido de la danza, porque la danza es cuerpo, y porque el cuerpo en ese sistema de pensamiento y de cosas y de transacciones es el último en la cadena, porque el artista de la danza se expresa a través de su sensibilidad, y sí Ujú, de un pensamiento muy valioso, que es el ujú, pensamiento sensible, ¿no? La ujú, experiencia de lo ujú. sensible, la capacidad de hacer visible ese universo de las cosas que no tiene palabras, ¿no? Sí. Eh, Oye,
Y hacer un paréntesis ahorita todo esto que estás diciendo, porque me quedé con una nota aquí cuando decías, estamos en el colectivo, personas pues que ya tienen mucho tiempo, pero también hay gente joven. Y yo de repente ahí como que me tocaste un poco el tema, porque precisamente estaba hablando yo con Luis Jaloma hace como una semana a ver si alcanzábamos a tener una charla en el Ujú. Guachapori y le decía yo, ¿por qué no hablamos de los nuevos gestores? ¿Por qué no hablamos de esta nueva generación que ya viene? Entonces ahorita cuando me dijiste esto, me dijiste, es que no por ser jóvenes no están ahorita como en el calibre que se ocupa. Entonces yo creo que estamos pasando también como a momento generacional, está sucediendo también como esta no sé, como pase de estafeta, donde se necesita meter al ruedo y a las mesas de trabajo y decisión a las nuevas generaciones que ya están listas para entrar, ¿no? De hecho, eso es algo que nosotras, muchas personas de la danza, justo de nuestra generación y más arriba, hemos estado pugnando desde sexenios atrás, o sea, que se integren a los jóvenes, como por ejemplo los artistas anfitriones de la muestra Un desierto para la danza, porque tienen que ser siempre las mismas personas, que son las personas que tienen más edad y en un sentido, digamos, solamente biológico, más trayectoria, porque tienen más años. Pero vaya, eso es lo único. En realidad los jóvenes tienen, lo que aportan es un pensamiento renovado, actualizado, una nueva percepción de las cosas que las generaciones más viejas no tenemos, ¿no? O que tenemos, pero que, y eso depende de cada quien, si te sigues actualizando o no, o que tenemos, pero que siempre se enriquecerá con la mirada de alguien más joven. Entonces yo Ajá. creo que hay que unir siempre esos espacios generacionales tienen que estar en comunicación, no separados. Y la institución lo que tiende a hacer es justo fraccionar los Ujú. espacios generacionales y eso es bien interesante porque debilita a los gremios. Por Y tú supuesto. exacto, y tú dijiste, hay que hacer caso a los ciclos, ¿no? Hay que Ah, hacer caso y estar como el pendiente de cómo van cambiando los tiempos. Y eso está bien interesante. Yo estoy apuntando por acá otras cositas para nuestra parte 2 porque déjenme decirles que va a haber parte 2 parte 2 del cafecito. Entonces me estabas diciendo cómo surgió reconociéndonos, o sea, cómo está ahorita conformado para que podamos pasar a lo que está pasando ahorita en el programa. claro. Bueno, entonces, reconociéndonos surgió por pláticas espontáneas que hacíamos tomando una cerveza en algún lugarcito de Hermosillo o en casa de alguna de los colegas, simplemente platicando, compartiendo cómo nos sentimos, qué dificultades tenemos, ¿no? Qué necesidades también a nivel de expresión tenemos actualmente y también constatando cómo todas esas necesidades legítimas que tenemos como artistas de expresión se ven siempre imposibilitadas porque no existen los escenarios, metafóricamente hablando, adecuados para que esas voces se expresen plenamente. Y esto no quiere decir que pensemos como artistas que dependemos al 100% de las instituciones para hacer lo que hacemos, pero sí, lo que sí tiene que ver y lo que sí quiere decir es que no podemos expresarnos si la institución está poniéndonos tabiques todo el tiempo para que esa expresión se dé. Y eso es lo que está Exacto. sucediendo. Es decir, la institución cultural, las instituciones culturales en Sonora, no solo no apoyan, sino que entorpecen el desarrollo de la danza. Y eso ya es muy grave. O sea, ya es un punto que es denunciable, ¿no? Es Sí, decir, sí, no puede ser que no nomás no se interesen en generar programas de desarrollo para una disciplina tan importante históricamente como es la danza, y lo digo con toda claridad, la danza en Sonora es fundamental para entender el desarrollo de la danza a nivel nacional. exacto. Entonces, Ese es uno de mis puntos que tengo apuntado aquí. entonces la gran ignorancia de quienes están al frente de estas instituciones culturales en ese sentido es realmente preocupante, es indignante, porque Claro. son personas que no tienen ni idea del valor histórico de todos esos productos simbólicos que la danza ha ido generando a lo largo del tiempo y del peso que tienen a nivel nacional para el desarrollo de la disciplina en lo nacional.
Entonces, es importantísimo. El no tener idea de eso es entorpecer el desarrollo de la disciplina. No es nomás no apoyar, no es nomás no impulsar, es entorpecer. Porque Claro. mientras no te conozco por ignorancia, no existes. Y eso es Y gravísimo. y para las personas que nos están viendo fuera de México, o a creadores, o agentes culturales, a mí me gusta mucho de repente también hacer estas charlas como didácticas para jóvenes universitarios o de gestión cultural que nos estén viendo. Todos sabemos que el modelo de gestión cultural de México está muy basado en lo público, está muy basado en los apoyos públicos. ¿Por qué? Quizá porque a lo mejor todavía no hemos cruzado esas fronteras que se requieren, que son muchos detalles, ¿no? Pero la realidad es que la gestión cultural y la vida de la gente cultural está muy arraigada en el formato de las instituciones públicas. Es por eso que de repente surge esto de, oye, compadre, pues si no me estás ayudando, no me, o sea, sí, si no me ayudas, pues tampoco me estorbes, ¿no? Entonces, eso que estás comentando es muy interesante, cómo las instituciones que deberían ser las líderes y los principales guardianes del archivo cultural, del patrimonio cultural de Sonora, porque pues no, el patrimonio no nada más pues es la memoria y lo que ya pasó, lo que ya se hizo, sino es lo que se está construyendo, pues, ¿no? También. Entonces eso está bien interesante. Entonces están tomando una cerveza y dijeron, oye, ¿qué está pasando? Dijeron ustedes. Perdón, tenía Sí, el... sí, sí. Este, claro, en realidad fue eso, es ir tomando conciencia de la gravedad de la situación, porque el quejarse día a día y en corto con alguien más genera como una cierta situación de normalización de las Mm, cosas, ¿no? mm, ujú, ¿Por ujú. qué? Pues porque uno tiene que trabajar para comer, para pagar una renta, para pagar la escuela de un hijo. Es decir, no puedo dedicarle tampoco tanta víscera ni tanta mente a ese tipo de problemáticas porque me gana la ola de mi día a día y las necesidades de resolver ese día a día. Y eso es lamentable porque las instituciones se confían de eso, es decir, saben, y eso se llama precarización del ámbito laboral en la danza. O sea, el mantenerte siempre a raya al no apoyar ninguna iniciativa, al no impulsar el desarrollo de tu quehacer artístico, al no observar ni voltear a ver lo que estás logrando como artista, ¿no? Al no darle visibilidad, al no difundir lo que estás logrando como artista, que son responsabilidades de la propia institución cultural. En ese sentido, vas simplemente como haciendo un ejercicio reiterado de invisibilización y el invisibilizado, el artista invisibilizado, termina realmente como, Aceptando, ¿no? sí, aceptando, es más, justo siendo invisibilizado para sí mismo, es decir, Ujú. pierde la identidad. Y eso es muy fuerte, el perder nuestra identidad, que es ese reconocernos, por eso así nos llamamos, en la esencia de lo que somos, porque en el camino ante tanto atropello consistente, lo que va sucediendo es que tu identidad se va desvaneciendo y para ti mismo es difícil reconocer quién eres. O sea, Ujú. eres un proveedor de familia, eres alguien que da clases para sobrevivir, eres alguien que se avienta un palomazo para sacar otra lanita y poder pagar, completar la escuela. Entonces, pero no eres un artista en sí mismo que tiene esa capacidad y ese derecho también constitucional de dedicarse, de trabajar en algo que es el arte de la danza. Es un derecho constitucional que las instituciones se empecinan en atropellar, ¿no? Al no ofrecer condiciones para que tú desarrolles tu trabajo, al no pagarte una función, no se paga una función de danza. O sea, en realidad lo que la institución hace es, al contrario, cobrarte la renta del teatro y cobrarte las horas extras de los técnicos, que es una responsabilidad del Estado porque son sindicalizados. Ujú, Claro, ujú. entonces, de verdad es un nivel de perversión de las cosas terrible y estamos tan desgastados que ya no levantamos la mano, ya no hacemos esfuerzos para Mire, quejarnos sobre eso porque ya es un desgaste de verdad consistente por décadas. Entonces, sí. eso fue lo que sucedió, como un hasta aquí, esto
no puede seguir sucediendo y no podemos tampoco permitir que las instituciones estén al frente de equipos de personas que estén cómodamente finalmente cobrando un sueldo y teniendo seguridad social y teniendo una serie de privilegios que los artistas de la danza no tenemos, ¿no? Sin responsabilizarse de su rol al frente de la institución, ¿no? Ujú, Eso es como el mundo al revés, ¿no? La ujú, persona que no se responsabiliza de su cargo, la persona que no realmente trabaja a fondo y dedica todo el tiempo del mundo en mejorar la situación cultural del estado o de la localidad, es la que recibe un pago y tiene seguridad social y además tiene, vaya, todas las condiciones que son deseables y que son justas para cualquier ciudadano que trabaja. Y el ujú. artista que realmente trabaja de sol a sol, ¿no? Que no tiene seguridad social, que no tiene un pago justo por su trabajo, es el que al final de cuentas tiene que sacrificarlo todo, hasta su capacidad de imaginar, vaya, ¿no? Claro. Y hay muchas maneras de repente de decir, a ver, vamos a resolver, ¿no? O sea, como digo, ahorita que te estaba escuchando decía, esto de decir personas que estén al frente de instituciones que de repente pues no hacen clic con lo que se debe de hacer. Y dices, bueno, esto hubiera sido aceptable hace unos que 30 años, si tú quieres, pero ahorita ya es como que la gestión cultural ya es, pues, o sea, no es algo inventado, ¿no? Sino que ya está bien establecido en México, ya se hizo ese esfuerzo de pioneros en México donde se fueron y se distribuyeron diplomados a las universidades por todos lados, ya hay carreras, ya hay maestrías, ya hay doctorados, o sea, es como, ya no hay posibilidad de negar que tienes que coincidir perfiles, ¿no? Mm, Con lo que dices y con lo que haces. Entonces, sí he escuchado yo un poco el tema de Sonora en el sentido como que de repente venía taca, 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 y luego hubo como un frenón, ¿no? Hubo un paro. Yo estoy lejos, estoy fuera, tú estabas lejos, pero tenías un pie, ¿no? Un pie ahí con tu compañía y de repente regresas y dices, óyeme, pues no me vas a decir, porque pues yo estaba ahí, pues, ¿no? Yo estaba en un lugar también estratégico de toma de decisiones y pues, yo me imagino que eso también aviva un poco el fuego de personas que están cerca de ti y agarran confianza también, ¿no? Porque de repente como que nos quieren a veces como marear, ¿no? Y decir, mm, no, es que no se puede, es que está muy difícil, ¿no? Entonces dices, oye, espérame, o sea, yo también sabía, le movía por aquí, ¿no? Entonces yo creo que ese binomio entre una gestora cultural y una creadora, ujú, que siempre en todas las mesas y discusiones de congresos de gestión cultural siempre ha sido como el tema intocable, ¿no? Es ujú. decir, una gestora cultural puede ser una creadora y una Convivan creadora las una gestora cultural. Sí, ¿no? Entonces yo creo que reconociéndonos, es un ejercicio donde dices, a ver, espérate, ¿no? O sea, vamos a tratar de reconciliarnos o vamos a tratar de decir, pues los creadores necesitamos pensar de una forma operativa, intelectual, así como lo estás planteando, y la forma es esa, la organización, el diálogo, la visibilización, hacer los foros que se están haciendo ahorita transmitiendo en vivo, y es lo que me lleva también como a mi siguiente pregunta, comentario. ¿Cómo ujú, está ahorita el programa de Reconociéndonos? ¿Cómo lo diseñaron? ¿Qué dijeron que va primero, qué va segundo? Esto tiene que estar porque tiene que estar, porque ahorita pues está sucediendo, ¿no? ujú. Sí, en realidad, bueno, derivado de todas esas largas sesiones, ¿no? Ujú, De, ujú, de plática y de reflexión también, eh, pues fueron saliendo temas que son los que importan de manera más directa, ¿no? O sea, el primer tema fue justo la relación de los artistas con las instancias culturales en el Estado, vaya, el Instituto Sonorense de Cultura, el IMCA, ¿no? La universidad en un siguiente, digamos, en un segundo plano, de ujú. manera más indirecta, pero sí como con un... Institución, a fin y al cabo. Y Ujú, claro, y que también
de alguna forma es un lugar en donde se hace visible el desarrollo cultural del Estado, ¿no? Ujú, Eh, Ese fue el primer tema. Había pues todo este asunto de los cambios políticos, las decisiones que se han ido tomando en los espacios culturales con relación a la cultura, ¿no? Y esto tiene que ver pues con una posición ideológica específica del anterior gobierno federal y el actual, y en el caso de Sonora pues sí, el gobierno actual también como proyecto 4T, ¿no? ujú, ujú. En donde sí ha habido un franco deterioro al espacio cultural, a las opciones de desarrollo, digamos que tomando decisiones que pueden ser legítimas, que pueden ser, digamos, nobles, ¿no? De fondo, pero en los hechos, pues tampoco han sido tan Sí, en la operatividad sabias. como que no funciona, sí, como que Sí, no, falta un poquito para quemar. el discurso teórico es bonito, pues, ¿no? Es Ujú, algo que nadie podría negar que es importante darle voz a los pueblos originarios, llevar la cultura y el desarrollo del arte a todos los pueblos, a los lugares más recónditos. Por supuesto que eso es importante. Pero si nos vamos a quedar con el discurso y vamos a sostener ese discurso en una especie de juego nomás de imagen, ¿no? Porque al final de claro. cuentas es, ¿qué tanto, me quedo pensando yo, qué tanto efecto real profundo va a generar que lleves una función a un pueblo, a una cancha, con malas condiciones, obviamente, y una función en donde te haces de artistas que no te cobran o de alguien que tiene una beca de creador jovencísimo con muy poca experiencia y que va porque le tiene que pagar al Estado la beca. O sea, Claro. hay todo un juego que es muy perverso de precarización también del trabajo de los artistas. Porque claro que es importante llevar cualquier manifestación cultural a estos espacios recónditos, pero que no implique la precarización del artista que llega. ¿No? Claro. Que ofrece esa experiencia a esa comunidad. Y la actual administración está fundada en eso, o sea, en una indignante dinámica, estrategia precarizante de los artistas. Pasiva. Sí, Y es vaya, es muy feo porque en el fondo las buenas intenciones se van de boca. O sea, no se sí. sostienen. Yo, fíjate, te escucho y recuerdo casi cuando siempre hablábamos de la cadena de valor en el aula, ¿no? De clase. Y hablábamos de esta cadena de valor donde para lograr el extensionismo, para lograr ir, ¿no? Afuera, para lograr dar ese valor agregado de decir, vamos por nuevas audiencias, vamos a nuevos lugares, vamos a las zonas marginadas. Bueno, habría que cuidar los primeros pasos o las primeras fases de esa cadena de valor que tenía que ver con la formación, con la sensibilización, con la formación, con la producción, con la difusión. O sea, hay muchos pasos antes de salir extramuros, antes de salir de los muros de la institución o de los muros de la ciudad, ¿no? Entonces, te entiendo perfectamente cuando hablas de esta mortificación, de esta preocupación por decir qué es lo que estamos llevando a esa buena intención de llevarnos a otras audiencias, de llevarnos a otros territorios. Bueno, primero necesitamos tener un buen producto, tenemos que tener primero nuestros procesos bien fuertes, ¿no? Porque si alguien, Evoe, son personas nobles y lo dan todo por el todo, son los artistas. Los creadores son los que han sostenido hasta cierto punto la imagen, ¿no? Cultural, del territorio. ¿Por qué? Porque si alguien sabe lo que se ocupa del arte, o sea, lo que ocupa Sonora o lo que ocupa las personas. Es el arte, pues somos nosotros mismos, ¿no? Ay, me incluyo ya como artista porque como agente Ah, cultural me meto en la bolsa, ¿no? sí, sí, sí. Pero, o sea, que quede muy claro porque sí, de repente yo comparto esta visión que tú tienes, decir, espérame, para llegar al paso 3 tienes que pasar por el paso uno. Y cuando se desatiende la base, cuando empiezas a dejar que se vaya debilitando lo que pues es el fundamento, la fundación, pues
pues todo lo demás a veces se vuelve contraproducente. Yo me acuerdo mucho de un taller de diagnóstico cultural que tuvimos que nos decían, tengan mucho cuidado de que a veces el mejor diagnóstico no es hacer, sino el no hacer, ¿no? O sea, tienes que tener cuidado a veces con lo que mueves y lo que tocas, porque en lugar de convertirse en una fortaleza, te puede, como dices, se te van de boca, pues y te sale todo al revés. Y algo sobre lo que estás diciendo que me parece muy importante también comentar es que no solo en esta qué llevas y qué calidad de producto cultural vas a Ujú, compartir en estas comunidades. Otra cosa que es fundamental es también cuestionar el asunto de si en estas comunidades el olvido va a seguir siendo una vez que esa experiencia cultural o artística ujú, que digamos a nivel de limosna ofreces, mm, ¿no? En una ocasión o en dos ocasiones, ¿no? A una comunidad perdida, a un pueblo lejano, llevas una función de danza que se da en un espacio de tierra porque no hay nada más que eso para ofrecer la función de danza. Eso en sí mismo el dar una función de danza en un espacio de tierra porque no hay más, no tiene ningún problema. El problema es que la institución se jacte de que hizo su buena labor y que entonces está cumpliendo con todo lo que esta forma ideológica de entender el desarrollo político y cultural del país, eh, ujú. Englobarlo en eso, pues, sí, ¿no? sí, o sea, vaya, sustentar tu acción en eso, en que eso es lo dignificante para el pueblo, ¿no? Pues no Ujú, tiene nada de dignificante porque es eso, es una dádiva. Es una dádiva que, claro, a cualquiera le puede mover el corazón ver a unas personas moviéndose con libertad, ¿no? Bailando, por supuesto. Pero si después quedan otra vez en el abandono, si no, el ejercicio tendría que ser al interior de la comunidad generar realmente ese espacio permanente en donde puedas construir una comunidad que pueda acercarse a experimentar su capacidad de moverse, a experimentar su capacidad de imaginar, a experimentar su capacidad de dialogar con su realidad en un plano que implica también la reflexión, ¿no? Y la capacidad que todo ser humano tiene de expresar su imaginación, ¿no? Entonces, claro. y si vuelven a quedar en el olvido y la institución se siente suficientemente orgullosa por llevar dádivas, entonces eso no está de fondo, no tiene ningún piso que pueda sostenerse, ¿no? Y eso Sí. es lo que a mí me parece más preocupante, porque las políticas culturales no pueden sostenerse en eso, en un ejercicio tan superfluo, ¿no? Oye, y entonces el foro no solo está manejando mesas de reflexión, sino está manejando experiencias, Ajá, casos de éxito, ¿no? Estoy viendo que el maestro David Barrón hizo uno ayer, compartió una experiencia, que tú compartiste una ujú, hoy, y así se va a seguir con los creadores. Y las mesas de reflexión, como pensamiento artístico, con posicionamiento político para el desarrollo pleno y diverso de la danza y sus hacedores, y luego vas a tener otra mesa que se llama precarización del trabajo profesional y especializado dentro del campo dancístico, y diversidad e inclusión en los modelos de participación de los artistas en el marco de la política cultural estatal. Realidades de riesgo y condiciones de desigualdad e injusticia en la práctica dancística, y van a cerrar con como con una plenaria, ¿no? Donde hablan, hacen como un resumen de todo. Entonces, bueno, parece una clínica, ¿no? O sea, en el buen sentido, este seminario, o sea, eso quería más foro. Entonces yo diría, o sea, aquí deberían de estar a lo mejor todos los alumnos de gestión cultural tomando notas con sus palomitas ahí, o sea, están en el mero momento de los datos que van surgiendo, porque yo lo comentaba con yes. la maestra Lina Arteche, que te manda muchos saludos. Me dijo, es que es parte del consejo de Capuchino Radio, porque de repente Ah, qué bien. hacemos muchas cosas juntas. Entonces, Ujú. lo platicaba ayer, ¿no? Que estaba viendo la transmisión, y le digo, es que la memoria que va a quedar de este foro está genial, pues creo que hay una gran debilidad en la cuestión del archivo y en la cuestión de los datos y el diagnóstico, y entonces tú vienes de dirigir
el danza en una academia, o sea, en la institución, pues la máxima casa de estudios de México, Ujú. donde te dicen, evoé indicadores, evoé los parámetros, evoé aquello. Entonces tú vienes con todo eso fresco, ¿no? Y dices tú, oye, pues, ¿dónde está, no? Todo esto que se tiene que poner, se tiene que, saquen el Word, abre la computadora, abre el Word y empiézale, ¿no? Creo que es bien Sí, de hecho, interesante. la idea es esa, al final, que bueno, vamos a hacer Ujú. justo la relatoría de todo lo que sucedió y la idea es difundirlo ampliamente, que quede como un Claro, documento histórico y que quede para consulta de los estudiantes, investigadores, gente de danza de Sonora y fuera de Sonora, porque sí. esto también, este foro, creo que está teniendo mucho interés a nivel nacional. Estamos teniendo muchos observadores, observadoras. Sí, cómo no, pues, o sea, estás Y tocando los sí, puntos importantes, ¿no? porque todos estamos viviendo eso, es una situación generalizada, o sea, estamos hablando como personas que vivimos y nos desarrollamos laboralmente en Sonora, pero obviamente esta situación trasciende las fronteras del estado y es una situación nacional, ¿no? El recorte del 30% para la cultura es un recorte que a todos nos va a pegar y que sorprendentemente ayer la directora del Instituto Sonorense de Cultura dice que sí hay dinero, ¿no? Que Cuando nomás vayan, que no. dicen: "Nomás vayan, toquen la puerta y ahí Y, está", pues. y es sorprendente porque tiene una memoria malísima en la inauguración del Desierto para la Danza de este año, que es una muestra internacional de danza, eso es un Desierto para la Danza. Este año a duras penas logró ser nacional con la presencia de un grupo. Y ante el cuestionamiento de por qué no era internacional, dijo que no había recursos, que lo lamentaba mucho, pero pues no había recursos para que fuera internacional y que vamos a ver si el año que viene sí puede ser internacional. Y entonces en esta mesa pues dice que sí hay dinero. Entonces es todo un juego, la verdad, muy bajo. A mí me parece como muy bajo, muy irresponsable, pues de esta funcionaria en específico, porque hay que hablar Ah, en sí, específico. Me parece que eso no puede seguir sucediendo y un poco el sentido del foro es eso, es decir, pero de manera inteligente. También creo que somos muy miedosos los artistas. Nos da miedo decir lo que pensamos porque creemos que si de por sí no nos apoyan, pues todavía nos va a ser más difícil sobrevivir, ¿no? Si nos echamos eh, eh, en ujú. contra a algún funcionario, pero la realidad es que pues hay que hacer valer nuestro derecho ciudadano y que el funcionario no está para que uno le agrade ni, o Y sea, esto no es personal, esto no, no es personal, para nada, pues, ¿no? no, Y yo celebro mucho ayer esa mesa donde tenías, pero, o sea, puro peso pesado, ¿no? En la mesa de política cultural. Y dije yo: qué buena onda que fue la directora del instituto, qué buena onda que fue la directora claro. médica, qué buena onda que fue la Claudia de la Unison, qué buena onda que fue Luz Jaloma", dije, y luego la invitada que tenías también a distancia, dije yo: "Qué maravilla, o sea, qué buena, esto es lo que se ocupa, sentarnos Gente a es muy platicar". valiosa. Sí, sí, y además, bueno, en el caso específico, que no son, vaya, son las dos personas que no estaban en el rol de funcionarios, ¿no? Que son Ujú. Paloma Claudia y y Luis. de la China, ¿no? Ah, Eh, okey. Porque Claudia es funcionaria de la Es Unison. verdad, es verdad, es verdad. Al final de cuentas, estas dos personas que estaban como de contrapunto y que nosotros a Sí. propósito las invitamos para eso, pues dieron un panorama profundísimo. Son personas que han investigado profundamente sobre políticas culturales y sobre la realidad actual, ¿no? Entonces, sí, vaya, un discurso sustentado desde el lugar en el que lo sustentó la directora del Instituto Sonorense de Cultura, pues se desinfla. En el primer batazo se desinfla, o sea, y eso, lo interesante es que no lo digamos los artistas de la danza, que somos la molestia para esas instituciones, sino que lo diga una persona autorizada, ¿no? Ujú, Que no vive en Sonora, que está en otro lugar, o una persona como Luis Jaloma, que no tiene ningún interés personal en ujú. lograr cosas para la danza, sino que es Sí, alguien justo, que es un especialista en el campo y que tiene toda la capacidad para generar un discurso que nos obligue a una reflexión más profunda. Por eso es un foro de reflexión y discusión, porque sí, lo sí, que es es exacto. importante es discutir, es decir, enfrentar los problemas cara a cara y encontrar dónde está el meollo del asunto y cómo podemos mejorar la situación.
exacto. Y que discutamos no quiere decir que no nos amemos, así como cuando estás con tu novio o Sí, con tu no, pareja. eso es Eso no quiere decir que no te ame. lo más inteligente que podemos hacer, ¿no? Discutir. Exacto. Y ahorita que platicabas esto de que tienes muchos ojos observantes de otras partes, ¿no? De la República, y me imagino que también a nivel internacional, porque sí, la verdad, el foro, o sea, dio un golpe, o sea, de que yo lo vi en el Facebook y ahorita solamente tienen la red del Facebook, ¿verdad? Lo busqué en Ujú. Instagram y en Twitter y nomás se están concentrando en Facebook, ¿verdad? Muy Sí. inteligentemente. Entonces yo sí dije yo, ya, esto está muy bueno. Entonces, me lleva a mi siguiente pregunta. ¿Tú cómo ves el papel de Sonora, el poder que tiene Sonora en el mapa de la danza contemporánea de México? Ahorita nos estabas platicando un poquito al inicio y dices, es que esta gente no sabe lo que tiene en las manos. Entonces, en algún momento yo por Itson, hacíamos como esta reflexión, ¿no? Acerca de el papel de la danza de Sonora en México, pero me gustaría escucharlo de ti, eres una persona que eres sonorense y que te tocó estar a nivel nacional y que tú dices, oye, pues es que, pues sí hay un peso, ¿no? Yo creo que la historia de la danza en Sonora es una historia muy importante. A partir, vaya, de la llegada de Marta Bracho a Ujú, Sonora a principios de los 60. Marta Bracho fue egresada de la Academia Mexicana de la Danza, de las primeras generaciones de bailarinas, egresadas ya de una academia formal, ¿no? De educación formal dentro de ujú, la disciplina dancística. Y en un viaje que hace para dar un pequeño taller que iba a durar unos cuantos días, pues resulta que se queda toda su vida en Sonora, ¿no? ujú, ujú. Y, Como el maestro Arteche y, también. y hay Ujú, casos así que todavía sigue habiendo casos más contemporáneos. ujú, ujú, Es insólito, ¿no? Que hay gente que se queda porque encuentra que en Sonora hay algo especial, ¿no? Así lo consideró en ese momento Marta Marta. Bracho, Ujú, y gracias a ella creo que empieza a surgir todo un asunto de gestación de, de artistas de la danza, de bailarinas, de bailarines, como Beatriz Cuber en su momento, ¿no? Que también, vaya, es pues la que propicia todo el surgimiento de la danza moderna y contemporánea en el estado, una mujer valiosísima, con una potencia impresionante y muy inteligente, además, y muy comprometida también con la danza como forma de participación ciudadana, que eso es muy ujú, interesante. ujú, En fin, creo que de allí, sobre todo centrándonos más en esta aportación que hace Beatriz Jubera en los 70s, 80s, ujú, en la construcción de intérpretes y de artistas de la ujú, danza, surgen una generación o una serie de nombres que logran tener una trascendencia a nivel nacional fundamental, ¿no? Que son justo David Barrón, Adriana Castaños, Miguel Mancillas. Gracias a esa posibilidad, digamos, que se estaba gestando en Sonora de desarrollo dancístico, pues viene de la Ciudad de México Isabel Romero invitada, y se compromete profundamente con la construcción del proyecto Antares en su primera etapa, ¿no? Que eran Isabel Romero, Miguel Mancillas, David Barrón y Adriana Castaños. ujú, Y a partir de eso vienen otras tantas, bueno, además junto en ese mismo momento histórico, digamos, estaban otros artistas muy importantes como Aldo Siles, Diana ujú, Romero, Mónica Salcido, Eduardo Mariscal, pues Alejandro Huerta. Son artistas fundamentales, impresionantes, con unas capacidades expresivas impresionantes, con un nivel, y Juan Izaguirre, por supuesto, también con un nivel de pensamiento artístico muy, muy profundo. Todos ellos tuvieron una reverberancia a nivel nacional, es decir, los de mediados de los 80s hasta mediados de los 90, Sonora fue quizá el espacio más intenso de expresión dancística en el país. Era referente de quehacer dancístico.
Ujú, Y esto fue detonando, vaya, muchas cosas. Nosotros como Quiatora Monorriel, Benito González y yo, al frente de Quiatora Monorriel, surgimos en 1992 y surgimos en la Ciudad de México. Éramos sonorenses, pero nos conocimos en la Ciudad de México estudiando danza. Hicimos nuestro proyecto Quiatura Monorriel allá, pero siempre estuvimos presentes aquí, es decir, íbamos y veníamos a los desiertos para la danza. Entonces, de alguna forma, nuestro surgimiento como proyecto artístico se da en la Ciudad de México, pero siempre muy ligado a nuestro estado. Por temporadas largas vivimos también en Hermosillo, siempre hemos estado un poco en esa itinerancia Ciudad de México, Sonora. Pero después de nosotros vienen otra serie de artistas. Un poquito después de nosotros surge Manuel Ballesteros, María ujú, Luisa Solares, y después ya otra generación, y así. En fin, todos estos artistas sonorenses, hoy por hoy, las jóvenes, digamos, artistas de la danza, hoy por hoy tienen una relación muy intensa con el país. Algunos están en la Ciudad de México de manera itinerante, otros van y se quedan, se quedaron allá como Mel Bolivas, por ejemplo, ¿no? Que está ahora de asistente de dirección en el taller coreográfico de la UNAM. Es decir, Sonora sigue siendo una semillero de artistas que ujú. siguen incidiendo en el desarrollo de la danza a nivel nacional. Y esto es muy importante porque a pesar de toda la ruptura de ese, había un patrón, digamos, de desarrollo muy consistente. Y quiero mencionarlo, en los noventas, eh, la administración cultural sí tenía un compromiso con el desarrollo de la danza y yo creo que con el desarrollo de las distintas disciplinas artísticas. Eh, Todavía a inicios del 2000, eso era algo que podíamos hacer evidente. Existía el concurso de creación coreográfico, existía el desierto para la danza con todo, Había había un un plan plan y y habría había un ujú, compromiso. Yo creo que se trata de compromiso porque si me está diciendo la actual directora del instituto en su mesa, en la mesa de ayer, que sí hay dinero, entonces, ¿cuál es la razón para que no suceda un desierto para la danza internacional? Para ujú. que no exista ya el concurso de coreografía que existía, para que las funciones no se programen, porque en todo el año no se programan temporadas de funciones, cosa que sí se sucedía antes, y no se paguen. Entonces, si hay dinero, quiere decir que lo que no hay es intención. Lo que no hay es un compromiso con la danza. Y eso es muy grave, porque es amoral. Entonces, Sí, yo creo que la situación de la política cultural de los noventas, de la primera década del 2000 en Hermosillo, fue todavía después de la primera década. Yo diría que todavía hacia 2015 teníamos ya con muchos con una especie de detrimento porque había un presupuesto federal que se les daba a los institutos de cultura del país y ese presupuesto federal se cortó. Entonces sí hubo un descalabre tremendo en el Instituto Nacional de Cultura en esa época, en 2015 por ahí. Pero a pesar de eso, había como la responsabilidad de gestionar el recurso por otro lado. Y entonces se hicieron redes regionales en donde se apoyaban los estados poniendo una vaquita, ¿no? yo te pongo la gasolina, tú pásame los hoteles, o sea, era Y como hacer que eso, sucediera, que no se pare la cosa. y para eso está el funcionario. Ese es un gestor, debe ser un gestor. Es decir, no tengo de recursos, ok, trabaja en imaginar cómo los vas a conseguir, de dónde van a salir. Y entonces le llamas a Baja California Norte, a Baja California Sur, a Sinaloa y tal, y entonces vemos que aportamos. Bueno, pues todos ponemos allí una vaquita y entonces hacemos un corredor y se Exacto. resolvía la situación. El hecho es que no se truncaba la posibilidad, sino que se ingeniaban los medios para resolver el problema de que ya ese recurso federal no estaba dentro de las arcas de la institución. Y hoy en día eso no sucede. O sea, esa voluntad de trabajar a favor del desarrollo del campo cultural no existe. Y eso es Ahorita algo que no es, vaya, no es. sí.
ahorita que mencionabas este patrón de desarrollo consistente, ¿no? Yo trabajé 20 años en una universidad donde nos manejábamos por planes, ¿no? Porque decían, tenemos que llegar y cumplir esto acá, ¿no? O sea, es 2024 a 2030. ¿Por qué vas a trabajar, no? Y se hacía muy público y se hacía muy visible el hecho de cómo se van a tomar las decisiones. No, pues resulta que si antes a lo mejor dices tú, bueno, pues voy a salir más porque mi objetivo es extenderme, pues entonces voy a gastar más dinero en gasolina, ¿no? O voy a decir, no, pues ahora mi intención es irme más hacia las escuelas, entonces ahora mejor voy a meter más que comidas o voy a meter. Entonces tú decías, ok, el presupuesto es uno. Y como tú dices, tienes las maneras de gestionar, corredores, redes, etcétera, las vaquitas, pero sí creo que una de las cosas que aún estamos a tiempo, ¿verdad? Porque ¿cuánto nos quedan? ¿3 años? ¿O Sí, no? ¿Cuánto le falta quedan la a...? mitad. Sí, ajá, falta la mitad. Estamos a tiempo para que se diga, está bueno, pues, o sea, vamos a replantear, vamos a refrasear, vamos a reinventar esto, o sea, ¿qué queremos y hacia dónde vamos? Que en 3 años, ¿qué podemos lograr? O sea, ahorita yo creo que también una cosa muy importante que tiene que ver con esto de la intelectualidad que manejas desde el inicio, que nos comentabas desde el inicio, es, ok, vamos a dejar el sentimiento y vamos a dejar la emoción a un lado, ahorita hay que resolver. Entonces tenemos 3 años, ¿qué es lo realista que podemos hacer en 3 años? Y ahí es donde, donde yo creo que una de las cosas también que hay que exigir es, muéstrame el plan, Mm, muéstrame cuál es la idea, o sea, hacia dónde. sí, ¿qué tal? Además, ahora qué interesante también el hecho de ir desactivando, vaya, no desactivando, sino erradicando todas las instituciones de transparencia y que regulan, digamos, el ejercicio eh, administrativo federal, estatal. Pues es muy significativo. Es decir, ahora no va a haber un espacio para pedir información Ujú, ujú, sobre cómo y qué se está haciendo en las instituciones. O sea, es decir, no podemos tener ese acceso a la transparencia o no vamos a tenerlo, ¿no? Convenientemente, ¿no? ujú. Porque al final de cuentas, yo creo que eso es muy, pues es terrible. Al final de cuentas, lo que se está dejando en claro es como la falta de voluntad de comprometerse con lo que hay que comprometerse, ¿no? Y Claro. entonces, como no me voy a comprometer y no quiero que me estén fiscalizando, entonces erradico los medios que puedan ser las ventanas hacia la solicitud de esa transparencia que creo que es un derecho fundamental, ¿no? Claro. Y ahorita, volví a leer el programa, lo estaba viendo, y no sé si a lo mejor en algún día o en algún tema están tocando el tema de la autogestión o esta cuestión de, bueno, vamos a suponer que no ganamos esa batalla. Vamos a suponer que no podemos de alguna manera, lo visibilizamos, lo hacemos público, decimos y discutimos y generamos nuestras inconformidades porque es algo que se tiene que decir, pero vamos a Ujú, suponer que no jala, que nadie jala. sí. ¿Están también tomando en cuenta algún tipo como de postura en la cuestión de, ¿saben qué? Vamos a tener que transitar a la autogestión o vamos a tener que transitar hacia otras formas. Es lo ideal, o sea, las instituciones y la gestión cultural pública, pues esa es la chamba, pero vamos a suponer que se ponga un poco difícil esa parte de mover, ¿no? O Ujú. sea, ¿están ustedes también pensando en ese tema de autogestión, de Mira, yo otros creo modelos de gestión? yo creo que una parte importante de lo que da lugar a la realización de este foro, a la decisión de hacerlo, es justo esa, como Ujú, casi que yo creo que lo que estás mencionando tú, eso seguramente va a tener que ver con el resultado del foro, con el resultado y la mm, evaluación que hagamos como colectivo de ujú, este foro. Y así lo pensamos. Es decir, ¿por qué hacemos el foro? Porque necesitamos abrir un espacio para la expresión y la exhibición de una ujú, situación ujú, concreta, ¿no?
en distintos aspectos de lo que tiene que ver con nuestro quehacer, o sea, en el aspecto de políticas culturales, de la creación como territorio de expresión, que allí iría un poco lo que tú dices, bueno, la autogestión está, parece que no, pero está directamente relacionado con el que tú como artista, ¿qué quieres decir? ¿Desde dónde te Ujú, expresas? ¿Qué necesitas para expresarte? En ujú, ese sentido, resolviendo esa pregunta, sucede que entonces hay una situación o una posición también de autogestión muy particular, ¿no? O sea, es decir, mi forma de autogestión no será necesariamente la forma de autogestión de otra persona, ¿no? Y ujú, tiene que ujú, ver con el qué quieres decir y desde dónde te posicionas también, desde qué posicionamiento político, artístico ujú, estás dando lugar a tu discurso. ujú, ujú, Pero para no desviarme, el foro, digamos, lo planteamos porque necesitamos establecer un territorio para poner en la mesa todos aquellos elementos de la crisis que estamos identificando. ¿Cuáles son los elementos que dan lugar a la crisis que estamos viviendo, ¿no? Vamos a desentrañarlos en cada mesa, les vamos a poner un nombre y vamos a intentar en cada mesa encontrar alternativas de resolución de esos problemas. A lo mejor son utópicas, a lo mejor son muy difíciles de concebir como ujú, factibles, pero son esas alternativas que suponemos podrían dar lugar a una mejor condición. Y se va a ujú, dialogar con los ponentes y con los presentes sobre esa situación. Al final, lo que vamos a tener es todo un compendio de reflexión que es muy interesante porque es la mirada de múltiples personas alrededor de un fenómeno específico y lo que dará, digamos, yo creo como resultado es eso, es decir, ok, efectivamente esto no está sucediendo, ¿qué tenemos que hacer? O sea, ¿qué tenemos exacto. que hacer? Porque no vamos a cambiar, estoy segura, al Instituto Sonorense de Cultura, ni vamos a cambiar al equipo que está justo haciendo lo Ujú, que hace en esa institución. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿No? O sea, ya claro. lo dialogamos, lo exhibimos, lo desentrañamos, ¿no? Lo discutimos, pero hay que posicionarse también, es decir, no es nada más para que quede ahí para la historia el documento de lo que la gente dijo, Ujú, sino todo eso es el capital que nosotros ahora tenemos de reflexión, ujú. que nos va a poder otorgar una posición mucho más franca y mucho más segura Y para objetiva, tomar ¿no? Ujú, decisiones, ujú, exactamente, para ujú, tomar decisiones, para ejecutar acciones claras que tengan y con estrategia, que puedan realmente movilizar el estado de las cosas. Y a veces ese estado de las cosas empieza a movilizarse desde este lugar, no desde la claro. institución. Yo diría que siempre, ¿eh? Siempre. O sea, el estado de las cosas lo genera siempre la comunidad y la necesidad de una comunidad bien organizada. Y eso Así incide es, en las modificaciones en el plano de lo político. Entonces, así es. eso es, justamente valoraremos toda la reflexión, tendremos un arsenal ya de nuestro lado de elementos para hacer frente a una realidad. Y yo creo que el sistematizar toda esta reflexión Ujú, es lo que nos va a dar un mejor apoyo para tomar acciones, estrategias específicas. El asunto de constituirnos como un colectivo, que además la idea de este foro es simplemente alzar la mano y decimos, aquí estamos reflexionando sobre algo que nos parece importante, hoy por hoy nos nombramos colectivo reconociéndonos, pero es abrir una invitación para que las personas que resuenen con esa necesidad y con ese iniciativa se integren. Y aquí sí, más allá de la danza, o sea, hemos tenido eco en muchas personas del campo cultural que dicen, por supuesto que cuenten conmigo, no nomás con mi solidaridad, sino con mi acción, ¿no? Y claro. también con la empatía que siento al poner sobre la mesa estos temas. Entonces, la idea del colectivo es que esto se vuelva una acción muchísimo más amplia, que ya pueda trascender a otros campos disciplinarios y que entonces pueda tener todavía mayor trascendencia.
No, hombre, está genial, está maravilloso. Y ahorita que te escuchaba, bueno, pues yo también me uno a esa oferta de decir, pues cuenten conmigo en lo que yo pueda apoyar, no solo con mis porras y con los micrófonos, sino que también con esa acción que se Con pudiera la generar, ¿no? experiencia de tu campo, ¿no? En- Que yo creo que lo más valioso es eso, ir conectando con gentes que tienen toda una experiencia profesional en campos que son fundamentales para que esa reflexión sea muchísimo más sustentada, ¿no? ¿Y cómo podemos ser parte entonces? A la gente que nos está viendo, las personas que están ahorita conectando con esta entrevista, les vamos a dejar el correo de reconociéndonos aquí abajo en la descripción y todo, pero ¿cómo visualizan eso? O sea, ¿cómo podemos integrar a las demás, cómo nos podemos integrar a reconociéndonos? Ahorita lo que estamos haciendo de manera así como muy concreta es que cada persona que va presencialmente al Al foro, a foro. los días en que se van a realizar estas acciones, se va a registrar o se está registrando en un directorio que vamos a tener Ujú, como primer paso. El ujú. segundo paso es justamente estamos divulgando las acciones del foro y también invitando, digamos, a que si tienes una inquietud o quieres conocer un poco más, nos escriban a ese correo que vas Ujú, a ujú, ayudar a compartir, ¿no? ujú. Y lo que queremos hacer es, una vez que hagamos esta evaluación de los resultados del foro, hacer una convocatoria casi que de registro, o sea, de una invitación muchísimo más amplia a la comunidad en general que digamos, integrarse a todas las acciones posteriores, que esto es el inicio de algo que va a tener obviamente una secuencia y una permanencia en el tiempo muchísimo más amplia. Queremos, obviamente, estamos pensando en la segunda edición de este foro y ojalá se pueda volver este foro un ejercicio anual, en donde, porque la Maravilloso. vida cultural es algo dinámico, ¿no? Las problemáticas van cambiando, las necesidades también, entonces que sea ese espacio que año con año vaya congregando a un sector más amplio, más diverso, y que podamos ser ese, pues ese monitoreo, ¿no? De las acciones de la política cultural del Estado. No, me parece genial y está muy interesante toda la propuesta y como de repente lo dice el maestro Ángel Mestres, de la compañía, de la agencia Transit Projects, no, dice, lo más importante es cultivar esos afectos, ¿no? Cuando dices, vamos a La hacer un red de directorio, vamos a hacer esas redes y todo, es como, no solamente se ve que es un foro para recabar esta información, sino para también decir, bueno, o sea, cómo desde el nombre nos conocemos y nos reconocemos y estamos viendo que vamos por el mismo camino y queremos lo mismo, ¿no? Así Entonces, antes de cerrar la entrevista, porque sé que ya te tienes que ir al foro, invitar a las personas, si están viendo esta entrevista ahorita en el sábado 30 de noviembre, todavía tienen chancita de llegar, están en Andamios Teatro. El 1 de diciembre, el domingo 1 de diciembre, van a estar de 7 a no, de 10, ya los quiero mandar madrugado, de 10 de la mañana a las 7 de la tarde y van a estar ahí, váyanse cómodos, váyanse con ganas de escuchar, de platicar, de convivir, de cultivar afectos. Y Evoe, te agradezco mucho el espacio. Si quieres hacer algún comentario final, si hay algo que se nos pasó por ahí que habría que poner, Pues este, simplemente, Erika, de verdad, de corazón, muchas gracias por este espacio y gracias también por tu interés en estar, digamos, de manera más profunda, más directa, dentro de lo que ocurra con esta iniciativa. Es una iniciativa que también me gustaría comentarlo, no solo se centraría en estos foros de discusión, sino que a lo largo del año pensamos estar haciendo acciones incluso artísticas, es decir, si dentro del colectivo, dentro de esta red de afectos sucede que ujú, se ujú, generan proyectos artísticos o iniciativas, no sé, culturales importantes, soportar esas iniciativas, darles amplia difusión, gestionar también medios para que esas iniciativas tengan mejor este puerto, llegada a ujú, puerto. ujú. Y creo que eso es una manera muy bonita de pensar en esa autogestión, pero yo el concepto de autogestión aquí lo entendería como un asunto colectivo,
un Sí. asunto de una necesidad que es no de una persona, y no en lo individual, sino de un conjunto de personas que están experimentando un suceso político, económico, cultural en común, ¿no? Y creo que estas formas de, vaya, el foro lo hemos justo gestionado así entre el cúmulo de Ujú, personas que conformamos este colectivo y todos hemos puesto lo que hemos podido, lo que tenemos a mano para salvar un catering o para salvar ujú, ujú. la limpieza de un espacio, en fin, o La lo que haya. compu, la cámara, la transmisión, sí, sí, sí. Y eso creo que es muy bonito y de alguna forma, pues bueno, la invitación es amplia para en un futuro muy próximo, si hacemos alguna actividad que tenga que ver más con también con la expresión de la parte como más luminosa de todo este asunto, que es la expresión de las propuestas artísticas de las personas que conforman este colectivo, pues los vamos a invitar. Y simplemente justo con la intención de ir madurando esta relación y esta red de afectos. Nomás quiero compartirles quiénes conformamos el colectivo hoy por hoy. Es Benito González, Claudia Landavazo, Daniela Urías, David Barrón, Gabino Guerrero, Gabriela Ceseña, José Ramón Corral, Karina Loesa, Manuel Ballesteros, María Luisa Solares, Nadia Rodríguez, Perla López y yo para Puro que cuarto bat, puro cuarto bat. No, y felicidades, Eboe, enhorabuena por reconociéndonos larga vida a este movimiento que tenga mucho eco, que siempre es bien interesante y desde la distancia a mí me resonó por eso, porque eres una creadora que ha transitado a la gestión cultural y regresa y tienes un pie en las dos fronteras. Y creo que ese ciclo viene. Ese ciclo donde nos dijeron que un gestor cultural no podía ser un artista y un artista no podía ser un gestor cultural, que porque chocaban la mente la visceralidad, se me hace que ya somos llegamos al punto. persistentantes. Ya Así. llegamos al punto donde somos uno mismo, ¿no? Entonces, te agradezco muchísimo. Vamos a organizarnos para una parte 2 para hablar exclusivamente de Boé, su trayectoria, de su visión en la danza, de la parte de Kiatora, de la parte de todo esto que traes en tu universo creativo, porque yo creo que es algo muy valioso. Entonces, pero por lo pronto te dejo ir al foro, te dejo que vayas y que estén organizando y operando este maravilloso encuentro. Pues muchísimas gracias, Evoy. Gracias, Erika, y saludos a todas y todos. Perfecto, pues esto fue Capuchino Radio Weekends para Proyecto Puente. Nos vemos en otro espacio para seguir tomando el cafecito platicador. Si están poniendo el arbolito, pues vean aquí el playlist. Tenemos muchísimas entrevistas también con otras personas muy interesantes. Vamos a irnos ahorita a descansar, a seguir haciendo nuestra vida diaria y no hay que olvidarnos, ¿no? Que el arte y la cultura pues son parte de esa vida diaria y esa rutina, afortunadamente. Gracias, Ewe. Nos vemos. Gracias.